Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Paz y bendiciones para cada uno de ustedes. Yo soy Belén Flores y los voy a acompañar en este nuevo episodio del Despertar de la Oración, donde vamos a estar profundizando acerca de la oración de Daniel por su pueblo. Les recuerdo que esta sección tiene la misma finalidad cuando los discípulos les dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Este es nuestro deseo, que cada vez que profundicemos en las Escrituras aprendamos a orar. Y vamos a ver y a estudiar las diferentes oraciones de los diversos personajes bíblicos, cómo oraron y cuál fue la respuesta de Dios a sus oraciones. Bienvenida una vez más y vamos a entregar este tiempo en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gloria y honra a tu nombre. Disponemos este tiempo para abrir nuestra mente y nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, para que nos enseñe a estudiar y a meditar en tu bendita palabra. En el nombre de Yeshua, amén y amén. ¿Tú conoces a Daniel? ¿Qué sabes de Daniel? ¿O no conoces quién fue Daniel? Escríbeme en los comentarios, sí. ¿Qué sabes de Daniel? De igual manera te voy a dar unas pistas para ubicarnos en tiempo y espacio. Daniel era un israelita, es decir, él vivía en Jerusalén, en la tierra de Israel. Era una persona que tenía una relación con Dios y estudiaba la palabra del Señor, y era conocido por su sabiduría, porque el que estudia la palabra de Dios se llena de sabiduría. El pueblo de Israel fue invadido por Babilonia y escogen a los mejores en conocimiento y sabiduría para que sirvan dentro del palacio del rey en Babilonia, y escogen a Daniel. Babilonia es una nación muy rica en paganismo y en idolatría. Daniel, como conocía la instrucción del Señor, que Dios no aprueba la idolatría, él decidió no contaminarse con ninguno de sus deidades, ni siquiera con la comida del palacio del rey. Él llevaba una dieta rica en legumbres y verduras. También es conocido Daniel porque una vez es arrojado al foso de los leones, porque se había promulgado un edicto que decía que estaba prohibido adorar a otros dioses diferentes a los dioses de Babilonia. Sin embargo, Daniel conocía que su Dios era más grande que cualquier otro dios y cualquier otro edicto de un hombre, y él decidió seguir orando a su Dios, al Dios de Israel. Es más, él abría la ventana y se inclinaba 3 veces al día para interceder. No le importaba quién lo viera. Y por supuesto lo vieron y lo lanzaron al foso de los leones, que estaban hambrientos y estaban listos para devorar las carnes de cualquiera que entrara al foso. Aquí vemos a Daniel, que está en el foso de los leones, y él sigue teniendo una comunión con Dios. Y vemos también a los leones que ni siquiera se dan cuenta o están tan tranquilos con la presencia de Daniel que ni siquiera lo ven como una presa. Habiendo mencionado esto, entonces vamos a ubicarnos en el libro de Daniel capítulo 9. Busca tu Biblia y primero vamos a orar. Vamos a leer, como lectores, vamos a leer el capítulo 9, la oración de Daniel. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, que es la más popular y la más conocida. Verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestro jefe, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino a nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártense ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vamos a dejarlo hasta el verso 23. Amén. Ahora vamos a ver qué dice verso a verso. Tenemos entonces que era el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El reino de los caldeos también es conocido como Babilonia. Daniel llegó cuando era rey Nabucodonosor a Babilonia, pero resulta que Babilonia ahora es conquistada por el rey Darío de Media. Y aquí vemos entonces, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Babilonia, todo en color rojo. Daniel era de Jerusalén y es llevado cautivo a Babilonia. Específicamente aquí estaba en Babilonia.
en rojo todo el reino de Babilonia. Tenemos que estaba primeramente Nabucodonosor y aquí tenemos el reino medo-persa, que el rey Darío era un rey de Media, quien había conquistado Babilonia. Y aquí tenemos la puerta de Istar, que es muy conocida, que era la entrada de Babilonia. Nabucodonosor se encargó de hacer de Babilonia una gran metrópolis y esta era la entrada de Babilonia. Para los que no conocen, entonces estamos en Babilonia con un rey medo-persa que conquista Babilonia. Y aquí se encuentra Daniel. En el año primero de su reinado, del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Daniel estaba estudiando los libros. Aquí dicen los libros, pero lo que había en ese momento eran pergaminos. Él estaba leyendo atentamente. Una cosa es leer, pero una cosa es con extremada atención. Es decir, que él logró entender la profecía del profeta Jeremías, que ellos estarían en el exilio, que es lo que se conoce como desolación de Jerusalén. Cuando hablen de la desolación de Jerusalén, es decir, que Jerusalén está en el exilio, desapareció del mapa. Daniel estaba en Jerusalén, pero la desolación es que desapareció Jerusalén del mapa y todo se convirtió en Babilonia. Y la desolación duraría 70 años y ya estaba, refieren algunos autores, que ya estaba cerca de que culminara la desolación de Jerusalén. Eran 70 años y aproximadamente Daniel tenía 66 años cuando llegó a Babilonia. O sea, estaba cerca ya de cumplirse los 70 años. Y por eso es que entendió que empezó a sacar cálculo de que ya llevaba 60 años y en los 70 años ya iba a terminar la desolación de Jerusalén. Y probablemente le estaba leyendo el verso 25, capítulo 25, verso 11 del libro de Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Aquí vemos que ya el tiempo se está cumpliendo y que iba a castigar a Babilonia. Y aquí vemos que ya los babilónicos habían sido conquistados por un rey de Media. Entonces ya estaba cayendo el reino de Babilonia y sin embargo dice que el Señor también iba a destruir al reino de Babilonia. Y aquí ya se estaba cumpliendo el tiempo de la desolación de Jerusalén. Y entonces es importante ubicarnos en tiempo, espacio y también en las escrituras, porque las escrituras no han pasado, ellas son eternas, son presente, pasado y futuro. Así que se estudia el pasado, pero nos ubicamos en el presente para saber qué viene en el futuro. Y él, después de haber entendido, vuelve su rostro a Dios y lo busca en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Imagina, él se dio cuenta de que ya el tiempo se iba a cumplir y que ya Babilonia iba a ser destruida nuevamente. Y decide buscar a Dios en oración. ¿Cómo podemos buscar a Dios? En oración. Vemos que él vuelve su rostro, es decir, rostro en tierra, con oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. El ayuno también es una disciplina de las Sagradas Escrituras. No es que ha sido abolida el ayuno, forma parte también de nuestra vida espiritual el ayunar. Silicio y ceniza, anteriormente esto era una expresión física de la tristeza que sentía una persona, que era similar a una persona que se encontraba de luto. En nuestra actualidad no nos vestimos de silicio, que es una tela áspera y gruesa que utilizaba la gente físicamente como señal de tristeza o de luto, y se llenaban de cenizas, que es lo que queda después del fuego. Pero hoy en día no utilizamos silicio ni ceniza. Lo que podemos dar es que es un corazón contrito y humillado. Tú te humillas con una gran tristeza buscando al Señor de todo corazón. Y Daniel empezó a orar. Hizo confesión, empezó a abrir su boca.
¿Qué empezó a decir? Que Dios era grande, que era digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guarda sus mandamientos. Él conoce a Dios, inicia alabándole y adorándole por sus atributos, porque él conoce a Dios y como lo conoce y como tiene una relación, lo alaba por quien es Él. Él lo inicia primero pidiendo sus propias peticiones. Él inicia adorando al Señor por lo que Él es. Y empieza a hablar: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es importante que él se da cuenta que la desolación de Jerusalén fue porque ellos no habían obedecido los mandamientos y Dios los manda al exilio, los envía al cautiverio para que sean oprimidos por otros, porque la paga del pecado es la muerte. Si tú desobedeces, te va a empezar a ir mal. Y Daniel reconoce que no se incluye como una sola persona. Él y el pueblo hablan como si fuera una sola cosa, una sola persona. Él no está diciendo que el pueblo pecó, que el pueblo cometió impíamente, sino que él reconoce el pecado como suyo propio. Él se incluye en la oración por su nación. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, de verdad nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando no nos está yendo bien, hermanos, es hora de analizarnos si estamos dentro de los mandamientos y ordenanzas, si realmente estamos obedeciendo lo que Dios ha dicho a través de sus siervos los profetas y que nos ha dejado por escrito para que su instrucción la tengamos de día y de noche en nuestra mente. Y la ley o la instrucción no es simplemente para nosotros, es para todos nuestros reyes, es decir, para los que están en esferas superiores a nosotros, para nuestros presidentes, para nuestros líderes, para nuestros pastores. Mira, aquí dice reyes, príncipes, nuestros padres y al todo pueblo de la tierra. La instrucción del Señor es para todos, es para protegernos, es para guardarnos. Pero si nos salimos de los mandamientos y las ordenanzas, ahí comienza a irnos mal. Y aquí Daniel se está pidiendo perdón porque definitivamente lo que han vivido ha sido porque han pecado. De igual manera, cuando vamos a orar por un hermano, igual tenemos que volvernos uno con nuestros hermanos. Él no solo ha pecado, hemos pecado todos. El pecado de uno forma parte del pecado de la comunidad. Entonces es importante interceder y orar como Daniel lo hizo por una nación. Él se incluyó a todos como uno solo. Verso 7. Tuya es, Señor, la justicia del Señor. Es importante, hermanos, que el único justo que existe es Dios. Aunque buscamos la justicia en este mundo, no existe la justicia en nuestro mundo. Estamos llenos de injusticias de todo tipo. Aunque hay jueces, abogados, todos procuradores de la paz, no hay justicia. Solo de Dios proviene la justicia. Y aquí dice que nuestra es la confusión de rostro. También se puede entender que ellos están avergonzados por haber pecado contra el Señor. Todos los moradores de Jerusalén, los que están cerca, los que están lejos, porque Israel fue enviado a todas las naciones. Y aquí está reconociendo Daniel que todos están avergonzados. Aunque no los conoce y no está con todos juntos, él reconoce que están muy avergonzados porque se rebelaron contra los mandamientos del Señor. Y vuelvo a repetir en el verso 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. De verdad estamos muy avergonzados porque es nuestra culpa. También es culpa de los reyes, de los príncipes, de los padres, porque todos han pecado. Verso 9. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar. Sin embargo, él sigue adorando a Dios por sus atributos, porque él es el único que tiene misericordia, porque él es el único que nos puede perdonar, aunque no lo merezcamos. Vuelve a decir que no han obedecido la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra del Señor, pero no la estudiamos, no la leemos. Nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de los siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley. Aquí dice que todos para ese momento, ninguno obedeció.
la palabra del Señor, y por eso ha caído sobre ellos la maldición que ellos habían jurado por medio de Moisés obedecerla. Verso 12. Y él ha cumplido la palabra que habló, porque cuando Dios entregó las tablas de los mandamientos, el pueblo aceptó los mandamientos, aceptó a Dios como Dios y su instrucción, y por eso es que dice que Dios ha cumplido la palabra, que si se apartaban de sus estatutos y mandamientos, vendría la maldición sobre ellos. Y aquí está reconociendo Daniel, se está examinando como nación, que todo el mal que tienen es porque se apartaron del Señor. Nunca se ha visto trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Nunca se había visto que Dios rescatara una nación y después destruyera la nación. Es lo que está diciendo Daniel. Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, todo esto vino a nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirlo de nuestras maldades y entender tu verdad. Aquí se está dando cuenta Daniel que ya se está cumpliendo el tiempo de la desolación y no hay nadie que todavía ha unificado al pueblo o ha intercedido por ellos. Y él reconoce como pueblo que necesita el favor de Dios, que necesita convertirse de su maldad y entender la verdad de Dios. Y entonces aquí él está implorando que el favor del Señor. Cuando Dios te hace un favor no tiene precio, es algo que tú no puedes comprar. Hemos implorado y no hemos implorado el favor de Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Siempre Dios va a escoger a alguien que se levante en la brecha. No se necesita muchas personas, solo uno que doble rodillas e interceda. Para Dios es suficiente. Y en este caso fue Daniel que dobló sus rodillas y colocó su rostro en tierra para pedir perdón, para pedir del favor del Señor y para entender su verdad. ¿Cuántos Danieles necesitamos hoy en día? ¿Cuántos Danieles necesitamos hoy en día? Necesitamos muchos Danieles. Que el Daniel que hay en ti se levante en este día a implorar el favor de Dios. No solo por tu maldad, no solo por tu pecado, sino por todo el pecado de tu nación. Y para que todos puedan entender su verdad. Amén. Verso 14. Por lo tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Él está alabando a Dios que a pesar de la maldad que hay en la nación, Dios es justo y bueno. Él no le está reprochando a Dios absolutamente nada. Hay muchas personas que buscan a Dios y le reclaman porque están viviendo tanto mal o tantas dificultades y no se examinan bajo la luz de la palabra, bajo la luz de los mandamientos. Aquí vemos que Daniel no está reprochando, sino más bien está alabando a Dios porque es justo, porque es bueno, porque todo lo que hace es justo. Así que siempre tenemos que analizarnos de igual que Daniel. Que lo que sea que esté pasando en nuestra vida, analicemos si realmente estamos en obediencia. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Aquí Daniel le recuerda que Dios sacó a Israel con mano poderosa de Egipto y que el Dios de Israel era conocido por las naciones de la tierra en ese momento, pero que han sido destruidos por haber pecado. Y vuelve a decir aquí, Señor, le suplica, conforme a tus actos de justicia, apártense tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Aquí se están dando cuenta que Dios era muy conocido en ese momento. Y los israelitas también eran muy conocidos. Y cuando Dios desaparece la nación de Jerusalén, son el oprobio o el hazmerreír de las demás naciones, porque si Dios los sacó con mano poderosa, ¿por qué ahora los está destruyendo? Y aquí Él le está diciendo al Señor que se aparte la ira y el furor contra Jerusalén, que tenga misericordia de ellos, que están siendo avergonzados también por las demás naciones.
Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y los ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Aquí está diciendo Daniel que por favor oye la oración. A veces pensamos que Dios no nos está escuchando. Daniel también pensaba que Dios no lo estaba escuchando. Oye mi oración, oye mis ruegos, y que resplandezca tu rostro sobre el santuario asolado por amor a tu nombre, por amor a su nombre. En Jerusalén estaba el templo, y en el templo habitaba la presencia de Dios, y era el lugar de adoración para todos los israelitas. Imagínate, si no existía la tierra de Israel, no existe templo, o sea, no existía ya Dios. Era como que ya no había esperanza. Daniel está suplicando que Dios, por su amor, haga resplandecer su rostro, que traiga nuevamente a la luz su santuario a su lado. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Él está entendiendo que está invocando a Dios, no porque Él se lo merezca, no porque el pueblo se lo haya ganado, sino porque Dios es misericordioso y solo es porque es un Dios tan bueno que es capaz de perdonar, pero que es justo en todo lo que hace. Verso 19. Oye, Señor. Oh Señor, perdona y presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. A pesar de eso, hubieron muchos israelitas que siguieron orando, intercedieron. Pero más que todo, Daniel dice, por amor de ti mismo, por amor a tu nombre. Señor, perdona a tu pueblo y escucha nuestra oración. Aún Daniel estaba hablando y orando y confesando el pecado y el pecado de Israel y derramando su ruego delante de Jehová. Él estaba todavía orando, suplicando. Daniel estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en una visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Imagínate, Daniel vio a Gabriel, un mensajero del Señor, y vino en respuesta a su oración y lo hizo entender y habló con Daniel diciéndole, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Imagínate, Daniel no había terminado de orar cuando ya había tenido un mensajero que le traía la respuesta. Al principio de tu ruego fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Entonces, así como Daniel inició su oración, a veces uno piensa que las oraciones deben ser muy largas. No deben ser ni largas ni cortas, sino con un corazón contrito y humillado, con rostro en tierra, y el Señor nos escuchará. Imagínate, él pensaba que Dios no lo estaba escuchando. Oye, mi oración y mi ruego, decía, pero ya Dios había escuchado y había enviado un ángel. Y tenemos que, así como tú elevas tu oración o tu necesidad en este momento, Dios te está enviando ángeles ministradores a favor tuyo para darte ¿qué? Entendimiento, para enseñarte la visión o lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y entonces, pero tenemos que estar despiertos y atentos de buscar constantemente al Padre que está en los cielos. Entonces, para resumir, a grosso modo, la oración de Daniel. Importante porque el verso nos ubica en un tiempo y en un espacio, en el año 1 de Darío, en Babilonia. ¿En qué tiempo estás tú ubicado? ¿Cuál es tu tiempo? ¿Estás en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿En qué espacio? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué nación? ¿En qué país? ¿Estás en la escuela, en el trabajo, en la universidad? ¿Estás en un hospital? ¿Estás en una prisión? ¿Dónde te encuentras? Ubícate en un tiempo y en un espacio. Dios te tiene allí por algo. Tú no representas una sola cosa, tú representas a muchas personas. ¿Y qué tenemos que hacer? Constantemente estar leyendo las palabras del Señor. Y no solo leerla atentamente, estudiarla para que puedas entender, porque no es fácil entender, pero de tanto insistir y persistir en buscar el entendimiento, el Señor nos lo va a dar, y cuando entendamos va a generar una respuesta en nosotros de oración, de ruego, de ayuno. Importante tener una actitud, porque Dios no le revela a las personas que quieren ser
vanagloriarse, sino siempre al humilde, al sencillo, a ese Dios, revela y responde prontamente su oración. Y a confesar siempre el pecado, hermano, siempre examinarnos bajo la luz de las Escrituras si estamos en obediencia o en desobediencia, adorar a Dios por sus atributos, a conocerlo, porque tenemos que alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Y recuerda que Dios, antes de que termines tu respuesta, tu oración ya te ha dado la respuesta. Mira qué bonita la oración de Daniel. La oración de Daniel no fue una oración egoísta. A pesar de que él estaba fuera de su nación, lleno de otros dioses, él buscó al Señor con todo su corazón porque él lo conocía. Él lo conocía. ¿Tú conoces a Dios? Si no lo conoces, lee la palabra. La palabra de Dios habla de Él mismo. Es el testimonio de Dios y de lo que ha hecho en el pasado, y lo que hace ahora y lo que hará en el futuro. Y Dios también enviará ángeles a ti para que te ayuden en eso que necesitas, que necesitamos. Y recuerda no orar por motivos egoístas, sino siempre incluye interceder por otros, orar por los tuyos, no por deseos egoístas, ni nunca reproches a Dios, porque Dios es justo y siempre ha sido fiel a su nombre. Amén, amén. Esto fue todo por hoy. Te agradezco por haberme acompañado. Todo esto es gracias a la librería 24/7. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y les recuerdo que está disponible en el canal de YouTube. En el canal de YouTube está disponible unas transmisiones en vivo de oración. Estamos orando por diferentes motivos de oración y petición, por sanidad, por los últimos tiempos, por las casas de oración, por la familia y otros motivos que el Señor va colocando a través de cada uno de nosotros. Entendemos que necesitamos orar por el pueblo del Señor, porque así como Daniel oró y Dios le respondió, así necesitamos orar. Y nuestra sección de oración se llama De mañana me presentaré. Estamos orando a las 7 de la mañana, hora Colombia, 7 de la mañana hora Venezuela y 6 de la mañana hora Colombia. Estás invitados a seguirnos, a conectarte en oración, y de igual manera ten tu tiempo de oración. Busca al Señor con un espíritu humilde y contrito, y el Señor te responderá, hermanos. Pero recuerda siempre estudiar la palabra del Señor, y Él te revelará lo que necesita ser revelado. Recuerda seguirnos a través de www.libreria247.com. Están disponibles estas enseñanzas, este material de forma escrita y audiovisual para que puedas profundizar. Y si hay algo que quieras comentar que se me escapó, bienvenidos, porque aquí todos somos estudiantes y nos aprendemos unos de los otros. Y nuestro maestro es el Señor. Gracias por este tiempo. Shalom, shalom. Nos vemos en otra próxima transmisión.